¿Cuándo fue la última vez que salieron a evangelizar? Ha sido hace mucho tiempo, me imagino, para algunos, ¿verdad? La última vez que tuvimos la oportunidad de salir y conversar con un extraño, tal vez. Y de ser así, ¿cuál fue tu experiencia de persecución más grave que has tenido al evangelizar en toda tu vida, si puedes recordar? Tal vez te apuesto que la mayoría que nos ha ocurrido, la persecución más grande ha sido una torcida de ojos que nos han dado. O tal vez que han botado el tratado a la basura que tú le entregaste, eso sería tal vez lo más grave que podríamos decir que hemos experimentado. Sin lugar a duda, el lugar donde estamos en este país es realmente experimentar persecución no tiene nada que ver con lo que realmente vamos a aprender el día de hoy, que fueron la primera experiencia que tuvieron los seguidores de Cristo, los apóstoles, en experimentar lo que dice el Evangelio de Mateo, una persecución. Así que vamos a continuar lo que menciona aquí en Mateo capítulo 10. Recordamos que al terminar del capítulo 9 leemos que Jesús vio esta necesidad de estas ovejas perdidas de Israel y que tenía que enviar obreros a la mies. El principio del capítulo 10, él elige a 12 de sus discípulos que los instruye como apóstoles y les dice específicamente qué es lo que tienen que hacer. Esto Jesús envía a sus obreros, a su mies, pero les da ciertas informaciones en detalles de lo que tienen que hacer, las cosas que tienen que decir, que hacer, por decirlo así. Y el enfoque ahora se va en lo que vamos a estudiar de una advertencia de lo que van a experimentar. Por la naturaleza de la actividad misionera que iban a estar haciendo como apóstoles, iban a encontrarse con una negativa, con una persecución, que ellos tenían que estar atentos a la hostilidad que iban a enfrentar, moviéndose a un aspecto también escatológico que se da al final de lo que vamos a leer en Mateo capítulo 10, del versículo 16 al 23. Así que hablan sus Biblias a Mateo capítulo 10, del versículo 16 al 23. Mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Pero cuidaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en las sinagogas. Y hasta seréis llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa, como un testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis, porque esa hora se os dará lo que habréis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y el hermano entregará la muerte al hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y se les causará la muerte, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero cuando os persigan en esta ciudad, huid a otra, porque en verdad os digo, no terminaréis de recorrer las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. Las palabras del Señor a los apóstoles acerca de la misión que tenían que conllevar iba a ser bastante aterradora si te pones así en una misión tan grave que iban a tener que enfrentar. No fueron alentadoras las palabras de lo que Jesús le estaba diciendo. Cualquiera de corazón débil o que cuestione las convicciones si realmente querían seguir a Jesús, con esta misión que les estaba dando, definitivamente va a ser, no, yo no quiero enfrentarme a ese tipo de cosas. Fue puesto a prueba lo que al inicio representaba el dar la vida por Jesucristo. Entonces, cuando, por ejemplo, inicia al decir esto, mirad que yo os envío como ovejas en medio de lobos, el panorama realmente no era muy alentador, por el hecho de que anteriormente Jesús había comparado a las ovejas con los creyentes, ¿recuerdan? Pero en esta ocasión, aquí está dando un pensamiento que las ovejas son enviadas en medio de los lobos como animales feroces, pero para atraer a otras ovejas al rebaño. Inicialmente, los lobos serían particularmente el establecimiento farisaico, de lo que estamos hablando en el contexto de lo que se habló en ese entonces. Por ende, el principio es relevante también para los cristianos en todas las épocas de vivir y testificar en un mundo hostil. Ellos iniciaron predicando acerca de Jesús, el mensaje de Jesús, en un grupo de personas, en una situación, en un ambiente donde iban a ser perseguidos. Y eso no ha cambiado en el transcurso de la historia. Pero Dios les dice que vayan preparados para este campo misionero. ¿Y cómo les dice que vayan preparados? Curiosamente utiliza esta frase, que le dice que sean astutos como serpientes. Entendemos simbólicamente que serpientes es una referencia al enemigo mortal, a ese enemigo sutil y malicioso. Y
Lo que quiere decir aquí es el hecho de que deben ser sensatos como serpientes, donde el término traducido astuto recibe varios matices en traducciones como cauteloso. Tienes que ser inteligente, esa es la idea. Señala la necesidad de pensar detenidamente cuando se enfrentan a situaciones difíciles. Los discípulos son en verdad ovejas, pero eso no significa que al ser ovejas tiene que ser bobo, que tienes que ser tonto y no entender en qué situación te estás metiendo o tener cuidado de las situaciones que están pasando. No se trata de que el discípulo solo desempeñe el papel de diplomático inteligente, sino más bien de estar consciente del peligro que se enfrenta al tratar con gente que va a ser hostil al mensaje del Evangelio. Los cristianos deben evitar provocar innecesarios ataques por sus oponentes, es decir, tienen que ser astutos mientras permanecen inocentes, mientras permanecen limpios en su testimonio. En nuestro caso, cuando se trata acerca de compartir el Evangelio, se trata que también tenemos que ser inteligentes en la forma como compartimos el Evangelio, ser astutos en la forma como compartimos el Evangelio. Recuerdo un hermano que me comentó una historia acerca de que fue como testigo a evangelizar a un grupo de personas y la persona que estaba encargándose de golpear las puertas comenzó a ser muy fuerte en la forma como predicaba el Evangelio, muy hostil en la forma como presentaba el Evangelio. Cosa que obviamente nadie te va a querer abrir la puerta si es que vienes con una actitud arrogante a decirme que soy un pecador y a tratarme mal y a cuestionarme cada cosa que lo que estoy diciendo. Ahora, quiero aclarar, el hecho de que tengas que ser astuto no significa que tienes que diluir la verdad. Pero tienes que presentar la verdad con una forma en la cual sea inteligente y que la semilla sea plantada en el corazón. El Evangelio de por sí es ofensivo. El hecho de que te acerques a una persona y le digas que es pecador, a nadie le va a gustar. ¿Quién eres tú? Tú no me conoces. Pero la forma como presentas el Evangelio tiene que ser de una forma sutil, en la cual la verdad de la palabra de Dios penetre hasta lo más profundo del corazón. Que sea coherente el mensaje y honrando las Escrituras todo el tiempo. Entonces, tenemos que aprender a ser astutos en la forma como presentamos el Evangelio. Pero también les dice que sean inocentes como palomas. Ahora, existe una alternativa acerca de la traducción de esta palabra en sí. O Jesús está instruyendo a sus discípulos que sean inocentes o que sean puros, según la definición de la palabra akeriaios, que es en griego. Es decir, que menciona o que tal vez les dice que tengan una vida genuina, para que no traten de engañar a la gente, o el hecho de que tengan una vida en la cual sean inofensivos o amables, es decir, que no tengan que devolver con ira o con rabia a aquella persona que le está tratando mal. Ahora, se puede tomar cualquiera de estos dos, realmente los dos son válidas en el hecho de que tenemos que vivir con una vida piadosa para que no estorbemos el mensaje del Evangelio. Si es que te conoce el vecino y si es que sabe que tú no eres un buen vecino, que te portas mal, escucha gritos en tu casa, que estás peleando con tu familia y de pronto viene a golpearte la puerta para evangelizar, así como que, o sea, discúlpame, ¿no? Claro, o sea, también se trata el hecho de que si es que vienes y compartes el Evangelio con alguien y te dice, recibe a Cristo, de pronto te lanza el tratado en la cara y tú le devuelves con un golpe en la cara, así como que, o sea, no. La idea es el hecho de que te portes de una forma digna, inofensivo, tranquilo. Se trata de, lo único que tú eres un mensajero. En Romanos 16, 19 incluso hace una referencia, porque las noticias de vuestra obediencia se ha extendido a todos, por tanto, me regocijo por vosotros, pero quiero que seáis sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. Jesús nuevamente está mandando por el mensaje de las Escrituras esta idea. En Filipenses 2:15 es el hecho de que para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Tu actitud dice mucho acerca del mensaje que presentas. Obviamente, no se puede predicar el Evangelio únicamente con tus actitudes. Tienes que mencionar el Evangelio verbalmente. Pero tu actitud ayuda a que ese mensaje llegue a lo más profundo de la persona. Los seguidores de Cristo deben ser inofensivos como palomas, no dañar a nadie, ni tener esa mala voluntad con nadie, a pesar de que te maltraten, a pesar de que te ignoren, incluso en ciertos casos. Sería esencial que fuéramos sabios para evitar el peligro, para saber cómo presentamos el mensaje del Evangelio de una forma astuta, pero inofensivos para no oponerse por la fuerza del enemigo y vivir piadosamente. Si vamos a ser ovejas entre lobos, y esta es la intención que Jesús nos dice que seamos, entonces debemos ser ovejas inteligentes, ovejas que entendemos que seguimos al pastor, que es Jesús,
Ovejas que no sobreestiman la benevolencia que tal vez pueden presentar los lobos o los engaños que pueden presentar ciertas personas. Entonces debemos alcanzar a las personas de forma sabia, bien sutiles como el Evangelio. A lo cual también viene una pregunta que algunos cuestionan acerca del cristianismo, el hecho de que piensan que tú me estás metiendo el cristianismo por la garganta. Pero ¿los cristianos no acaso forzamos a creer a la gente? No. La conversión forzada o con presión, con fuerza o amenaza para que alguien abandone su ideología, su creencia para ser cristiano, no es algo que los cristianos hemos sido llamados bajo ningún aspecto. Hay algunos que echan la culpa a la historia de la iglesia, es decir, bueno, las cruzadas hicieron eso. Las cruzadas forzaron a la gente a convertirse al cristianismo. Pero no fue así. Si lees bien las historias, la cruzada no tuvo ese propósito. E incluso, digamos el hecho de que si es que un grupo de personas decidieron forzar a la gente a que sean cristianos, o por el hecho de traer la religión a Latinoamérica, por decirlo de esa forma, dime si es que encuentras un pasaje en las Escrituras que solventen que la actitud de estas personas mal llamadas a hacer forzar cristianismo a la comunidad se hayan dado. No existe ningún pasaje bíblico que fuerce a la gente a que tengamos que amenazar a la persona para que cree en Cristo. La conversión forzada es prominente en algunas religiones, en algunas sectas, incluso gobiernos totalitarios. El Islam se conoce como una de las religiones que crece más, la que se está expandiendo más alrededor del mundo, pero no es por el hecho de que la gente quiera voluntariamente hacerlo. Se crece por el hecho de que crecen en las mismas familias, la cantidad de personas, familias que están teniendo niños, y también el forzar a la gente a la religión. Es imposible convertirse en un cristiano como resultado de la fuerza, o peor aún, del engaño. De la misma forma que tengo que aclarar que por más bien intencionado que sea, cuando tú presentas el Evangelio a alguien y le dices, repite después de mí, y le haces que haga una oración de salvación, y le digas, eres cristiano, es muy buena intencionado lo que quieres hacer, pero no puedes tratar de engañar a una persona que sea cristiano. Si la persona no entiende el Evangelio, si la persona no viene con un corazón arrepentido ante Cristo, entendiendo de que Él dio su vida por los pecados de la humanidad, para que el que crea en Él tenga vida eterna, entonces lo único que estás haciendo es que la persona repita, y la persona por ser buena gente contigo lo va a hacer, tal vez si le diste algún regalo o algo por el estilo. Entonces, nosotros no convertimos ni salvamos a la gente. Solo portamos el mensaje de salvación que nos transformó y plantamos esa semilla en el corazón de las personas por medio de la predicación del Evangelio. Y anhelamos que sea el Espíritu Santo el que hace germinar esa semilla en el corazón de la gente. Nosotros solo somos mensajeros. Y me encanta esa expresión. Somos mendigos diciendo a otros mendigos dónde pueden encontrar el pan de vida eterna. Nosotros no tenemos nada en especial y todos nosotros somos llamados a compartir de ese mensaje que transformó nuestras vidas. Así que sabiamente tienes que proclamar la salvación en Cristo y de su segunda venida a una sociedad anticristiana. Tenemos que hacerlo con astucia, tenemos que hacerlo con ímpetu, tenemos que hacerlo con humildad. Predicar ese evangelio a una sociedad la que estamos viviendo, incluso ahora en la actualidad, que cada vez está yendo más y más en contra en los principios bíblicos, más en contra de Dios. Pero las advertencias de Jesús a sus apóstoles no terminan ahí. En el versículo 17 menciona, pero cuidaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas. Y hasta seréis llevados delante de gobernadores y reyes por causa mía, con un testimonio a ellos y a los gentiles. Los apóstoles iban a sufrir persecución por representar a Jesús. Claramente dice que iban a ser encarcelados. Al llevar a cabo sus ministerios, los apóstoles iban a ser llevados enfrente de líderes judíos, iban a ser azotados, iban a estar enfrente de gobernantes romanos, como el rey Herodianos también se da. Claro ejemplo, por ejemplo, analizamos en Hechos 5:40, cuando dice, ellos aceptaron su consejo y después de llamar a los apóstoles, los azotaron y les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús y los soltaron. Ese es el inicio de lo que comenzó como Cristo estableció la iglesia, los apóstoles establecieron el fundamento de la iglesia y la persecución que encararon desde el inicio. Normalmente el látigo que usaban los judíos estaba hecho de un piel de becerro y piel de burro entretejidas, y el ministro de la sinagoga o el asistente de la sinagoga que administraba el castigo le daba 39 latigazos. 39 latigazos.
que realmente era bastante duro experimentar eso, dado que la ley no permitía más de 40 latigazos, de acuerdo con Deuteronomios 25:2-3, siempre se quedaban hasta 39, así como para que no se el mártir. Pablo sufrió 5 veces esta experiencia. 5 veces lo azotaron 39 veces. Y ellos iban a ser llevados frente a gobernadores que representarían a cualquier área, como en el caso de Pilato. También se vincula a reyes, como el caso de Herodes, y que estrictamente fueron tetrarcas, pero deja claro el hecho de que Jesús está hablando de que ustedes van a ser llevados a líderes, autoridades, y van a ser testimonio el hecho de que ustedes estén presentes de esos líderes y de esas autoridades. Pero lo interesante que menciona aquí es que va a ser testimonio a judíos y a gentiles. Suena extraño esto, ¿verdad? Porque recuerdas que estudiamos el hecho de que en los capítulos anteriores mencionamos que Él envía a los apóstoles a las ovejas perdidas ¿de quién? De Israel. Que se enfoquen primeramente en Israel, que no vayan a Samaria, que no vayan a los gentiles. Pero aquí está especificando el hecho de que a futuro también va a ser un testimonio para los gentiles. Es decir, que su testimonio sí va a ser más allá de Palestina. El sufrimiento de los discípulos sería por medio de llevar el mensaje del Evangelio aún a los que están fuera del contexto de Israel. Entonces, aquí aclara nuevamente que el inicio fue extender el Evangelio a las ovejas perdidas de Israel, pero ese Evangelio, una vez que Israel rechace, va a ser extendido para el resto de la humanidad, lo cual cumple la promesa que le hizo a Abraham. Por medio de ti van a ser bendecidas todas las naciones. Ahora, el hecho de que los vayan a ser llevados en frente de autoridades, en frente de gobernantes, es por el hecho de que ellos iban a estar hablando de Jesús. Primero se los conocía porque eran apóstoles, los seguían a Jesús. Aparte de eso, están hablando y yendo por todo otro lugar acerca de Jesús. Es decir, donde vayan, iban a distinguir claramente quiénes eran ellos. Ahora, si es que ese fuera el caso hoy en la actualidad, ¿existiría suficiente evidencia para condenarte a ti como cristiano? Si es que se podría llevarte a la corte y podría ser una evidencia acerca de todo lo que haces en tu vida, ¿existirían suficientes evidencias para sentenciarte? ¿Acaso tu estilo de vida lo demuestra? ¿Cómo eres en tu trabajo? Lo que pones en tus redes sociales, cómo tratas a tu esposa, cómo tratas a tus hijos. ¿Cómo es tu cuenta bancaria? ¿Dónde se está yendo todo ese dinero? ¿Darías excusas o negarías tu fe si es que tu vida o la vida de tu familia estuviera en riesgo? Imagínate a ese nivel de persecución. Te estoy dando una idea en la actualidad. Lo que pasaría si es que serías tomado y si estarías a punto de tomar sentencia. Y qué preocupante la situación, el hecho de que te vayan a meter a la cárcel y el sustento de tu familia se va por los suelos. ¿Estarías dispuesto a decir, sí, yo soy cristiano, y enfrentar las consecuencias a pesar de que vas a perder mucho? La persecución es una garantía para un verdadero discípulo. Podemos cuestionar la fuerza de nuestro testimonio si no estamos experimentando ningún tipo de persecución también. En 2 de Timoteo 3:12 menciona, y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo, ¿qué dice? ¿Serán bendecidos? ¿Tendrán su mejor vida ahora? No, serán perseguidos. Esto es lo que Dios dice acerca de los seguidores de Cristo. Así que el hacerte cristiano para tener tu mejor vida ahora y disfrutar las cosas hoy en la tierra, tener más cuando tú entregas a Dios y te va a devolver el doble, eso es una vil mentira. Aquí menciona claramente en las Escrituras que seremos perseguidos. Y si es que no estás experimentando persecución de algún u otro nivel, sería tal vez cuestión de hacerte una pregunta. ¿Estoy haciendo las cosas bien? ¿Estoy representando bien a Jesús? O por ponerte de esta forma, si es que Satanás está viendo tu estilo de vida y lo que haces y te regresa a ver a ti y dice, no, él no es una amenaza para mi reino. Sería algo interesante también para ver en tu propia vida. Si es que realmente estás representando a Cristo de una forma en la cual impacte para el reino de Dios y que no seas una amenaza para el enemigo. Es inevitable que tarde o temprano experimentaremos persecución. Si esto pasó con Cristo, si esto pasó con los apóstoles, en la historia de la iglesia que han experimentado todos, es importante y sería muy responsable de mi parte como pastor en no enseñarles a ustedes de que la persecución tarde o temprano les va a caer.
Si es que mi enseñanza sería únicamente que Dios te va a dar lo mejor en esta vida y de pronto cuando experimentes esa persecución, ¿qué es lo que va a pasar contigo? Vas a pensar, el cristianismo que aprendí en la iglesia realmente no es verdadero, no es cierto. Y tristemente hay algunas iglesias donde predican de esta forma, que no preparan a la congregación para lo que dice la palabra de Dios. Si es que eres cristiano, vas a ser perseguido. Si representas a Cristo, vas a ser perseguido. Pero esto es lo que menciona Jesús a los apóstoles. Dice, pero cuando os entreguen, no dice aquí si es que os entregan. Dice, ¿cuándo ocurra esto? No os preocupéis de cómo o qué hablaréis, porque a esa hora se os dará lo que hablaréis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Lo motivante para los apóstoles es que no iban a estar solos. A pesar de que iban a ser enviados a este grupo de personas que no conocían y predicar el Evangelio, Dios iba a estar con ellos. No tenían que preocuparse qué es lo que tenían que decir. Aunque los propios discípulos realizaran el acto físico de hablar, la inspiración de sus palabras iba a ser por el Espíritu Santo y no de ellos mismos. Dios iba a estar con ellos en ese momento. El Espíritu Santo es el que iba a hablar por medio de ellos. El Espíritu de vuestro Padre es una frase un poco confusa. En el Nuevo Testamento es el único lugar donde aparece esta forma, como está estructurado. Una traducción diferente podría ser el hecho de hablarás, pero las palabras que pronunciaréis vendrán de tu Padre que está en los cielos. Podría ser otra traducción. Él te dará las palabras para decir y cuando hables será como si hablara Él a través de ti. Sería una forma de decirlo. Mateo dice que el Espíritu hablará, cuando se refirió acerca de este evento, cuando dice en Marcos habla acerca de este evento y dice, no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Marcos 13:11. Habla acerca de cuando Jesús envió a sus apóstoles. Esta es la referencia como lo escribe él. En Lucas lo menciona también, os daré palabras y sabiduría que ninguno de vuestros adversarios podrán resistir. Entonces, sea de una u otra forma, las tres aseguran que los seguidores de Jesús no se quedarán solos en la hora en la cual sean perseguidos, en la hora cuando estén frente dando testimonio. Los apóstoles no serán como en el caso de una persona que ha sido endemoniada, donde el demonio tiene control de los órganos vitales de la persona, lo que dice, lo que habla, lo que hace. En este caso, la diferencia es el hecho de que ellos van a tener su propia voluntad, van a poder decir las cosas con su mente, su corazón, funcionarán libremente, conscientemente, pero en este caso es el Espíritu Santo, es el que los guía a hablar, el que pone esas palabras que ellos con su propia personalidad describen. Y esa es la bendición que tenemos ahora en las Escrituras. Y eso es por eso que vemos una diferencia tal entre los autores del libro de Romanos, del libro tal vez un poco del libro de Hebreos, en cierto sentido, que se cuestiona si es que es de Pablo o no, o en ciertos detalles cuando leemos las epístolas a Pedro, las epístolas a Juan, vemos la personalidad de cada uno de ellos desplegadas en las Escrituras. Pero sigue siendo la autoridad de Dios, porque Dios habló a través de ellos. Ahora, ellos tenían que presentarse frente de gente y ellos iban a hablar acerca de quién es Jesús, pero decía, tranquilos, yo voy a poner ese pensamiento, esas ideas, lo que tienen que decir en frente de la gente. Lo cual a nosotros nos da esta idea. En nuestro caso, tenemos la misma oportunidad que los apóstoles de predicar la palabra de Dios, pero de una forma diferente. Y es el hecho de que lo que Dios tenía que decir acerca de su Hijo Jesucristo ya fue revelado en las Escrituras. Por ende, no se trata de que nosotros vayamos con la misma idea que los apóstoles y no tener ninguna preparación, ni haber leído las Escrituras y decir, voy a hablar en nombre de Dios, y Dios va a poner algo en mi mente en ese momento para decirlo. Tristemente he conocido predicadores que hacen eso. Que dice, ¿estás listo para el domingo? No, pero el Espíritu va a poner algo en ese momento, así que voy a hablar en ese rato. Así como que, wow. Triste realmente. Pero en nuestro caso, es importante que estudiemos las Escrituras. Es importante llenarnos de la palabra de Dios para cuando tengamos que hablar de Él, tengamos ese fundamento que viene de la palabra de Dios para hablar a la gente. Ha habido varias ocasiones en consejerías cuando me he topado con gente que me cuenta sus problemas y, siendo honesto, en mi cabeza viene a la mente así como que no tengo idea qué les voy a decir. ¿Qué problema más grave realmente? O sea,
Señor, obviamente, ayúdame porque no sé qué decirles, o sea, ¿qué consejo les voy a dar yo? Y he sido hermoso las veces en el hecho de que el Señor me trae ese versículo en la mente, que es específicamente lo que necesitaban ellos escuchar. Y todo el crédito se lo doy a Él. Yo lo único que hice fue el leer las Escrituras y Él fue el que trajo de todo lo que había leído, ok, esto es lo que necesitan ellos. Y es hermoso el ver como al inicio comencé con una preocupación así como que, ¿qué les digo? Y ahora así como que, te presento esto y el porqué te presento esto. Y la gente entiende una verdad que digo, wow, gloria a Dios, porque realmente yo no pude haber solucionado su problema. Así que es muy importante memorizar las Escrituras, muy importante estudiar las Escrituras. Si es que no sabes el por qué, te voy a dar razones por las cuales tienes que estudiar las Escrituras. Primero, y la más importante, es el hecho de que Jesús memorizó las Escrituras. Jesús, el Verbo encarnado, conocía la palabra escrita y la citaba todo el tiempo. Citó 24 libros del Antiguo Testamento, casi 180 veces en el Nuevo Testamento. Consideró las Escrituras como el nutriente indispensable para el creyente, como lo menciona en Mateo 4:4. Si es que Jesús, siendo Dios, que no tenía necesidad de citar las Escrituras, sino que cualquier cosa que decía venía de la autoridad de Dios, Él nos dio ese ejemplo de recordar las Escrituras y citarlas. Nosotros, la segunda razón es que estamos llamados a memorizar las Escrituras. Como menciona en Colosenses 3:10, nos dice que la palabra de Cristo habite abundantemente en nosotros. Es decir, que es un mandato que tenemos que tener las Escrituras que abunden en nosotros. Otra es el hecho de que renueva nuestra mente y transforma nuestras vidas, como dice en Romanos 12:2, que no nos conformemos a este mundo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestra mente. La única forma de detectar las mentiras del mundo que nos traen es el hecho de que estudiemos la verdad de las Escrituras. Nos ayuda contra la tentación. Efesios 6, del 10 al 20, nos enseña que las Escrituras son un arma poderosa para cortar las palabras engañosas y recordarnos las preciosas y poderosas promesas de Dios para nosotros. Número 5 es el hecho de que nos ayuda a memorizar las Escrituras, nos ayuda a vivir en obediencia. Salmo 119:9 menciona, ¿cómo puede un hombre joven mantenerse en el camino de la pureza? ¿Cómo lo puede hacer? Guardándolo conforme a tu palabra. Las Escrituras son las que nos ayudan. Otra razón es que trae la bendición de Dios a nuestras vidas. Josué 1:8 menciona, este es el libro de la ley que no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Si esa fue la promesa que Dios tuvo para José, el hecho de memorizar las Escrituras, eso es algo que también nosotros tenemos que considerar. Otra razón es que nos permite animar fácilmente a los creyentes porque podemos exhortar a otros. 1 Tesalonicenses 4:18 es el hecho que nos ayuda a animarnos a unos a otros con la palabra de Dios. Nos permite compartir mejor con los incrédulos. Como 1 Pedro 3:15 que nos dice que estamos preparados para presentar una defensa y esperanza en Cristo. Nos da una mejor comprensión de Dios y su voluntad. Cuando conocemos la palabra de Dios y la obedecemos, podemos experimentar a Dios a un nivel más profundo y experimentar la libertad que vive solo a través de la obediencia en Él. Y por último, memorizar las Escrituras nos hace más sabios. Salmo 19:7 menciona, la ley del Señor es perfecta, que da vida al alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Cuántos de ustedes se consideran sencillos? Yo me considero sencillo, honestamente. Y la única forma de obtener sabiduría viene por las Escrituras, la palabra de Dios. Aquí te doy 10, si no más podría traerte para que puedas entender la importancia de aprender de las Escrituras, la importancia de memorizarte las Escrituras. El memorizar y conocer la palabra de Dios nos prepara también para lo que tendremos que enfrentar con valor y confianza. El hecho de que tarde o temprano las circunstancias no van a ser fáciles. Tarde o temprano, ya sea que encaremos persecución, tarde o temprano que encaremos dificultades, tribulaciones, es la palabra de Dios la que nos prepara para esos eventos que vamos a tener que enfrentar. Muchas veces me he topado con gente que está encarando situaciones difíciles y créeme que en consejerías que he dado hasta ahora no me he encontrado con alguien que me diga,
Sabes que estoy lidiando con este problema, estoy pasando con esta dificultad y le pregunto, ¿cómo has estado en tu lectura bíblica? Hasta ahora no he encontrado a alguien que me diga, no, estoy bien, yo leo leo la Biblia todos los días, estoy al tanto, hago estudios bíblicos, oro todo el tiempo. Casi siempre ha sido lo opuesto. No he tenido tiempo. No he tenido tiempo, he estado ocupado, cosas por el estilo. O sea, y la mayoría de personas que están pasando por problemas es por el hecho que se han desconectado de la sabiduría que pueden obtener de Dios para resolver esos problemas. Ahora, todos encaramos problemas, todos encaramos dificultades de un día para otro. El punto es el hecho de que tengamos las armas para poder enfrentar esos problemas, las armas para poder encarar esas dificultades. Las dificultades, las persecuciones, situaciones difíciles, vamos a tener que enfrentarlas tarde o temprano. El hecho de cómo vas a tener que encarar esas situaciones es lo que va a ayudar por medio de las Escrituras. Esa es la gran diferencia. Porque incluso aquí Jesús les dice a sus apóstoles la dificultad y el nivel de gravedad que van a encarar. Y en el versículo 21 dice, y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte. Cuando menciona aquí el hecho de entregar, este verbo como sería traicionar, es el mismo que se utiliza para referirse a lo que Judas hizo por Jesús. Se enfatiza la falta de lealtad, incluso entre miembros de la misma familia, por el hecho de que estás siguiendo a Jesucristo. Jesús no se refiere a problemas menores de cónyuges, no se refiere a dificultades entre familia, que el hijo se porta mal o algo por el estilo, sino al hecho de consecuencias que trascienden al acto de que el final va a ser una condena de muerte. O sea, quiero que entiendas qué tan difícil, qué tan complicado va a ser ese hecho, de que, solo por darte una idea, aquel hijo, aquella hija que tú has educado, que has proveído toda tu vida, que de pronto, al hecho de que no tiene interés por Dios, y llega un momento en donde estemos en una persecución donde es la vida de él, o entregarte a las autoridades por ser cristiano, ¿cómo te sentirías que tu propio hijo, tu propia hija te diga, mi padre es cristiano, ahí lo pueden encerrar, yo estoy libre? ¿Te imaginas qué pesado que sería eso? Qué difícil. Pero Jesús nos advirtió que este es el nivel de fidelidad que incluso Él exige a sus seguidores. A ese nivel. ¿Por qué? Mateo 10:37 menciona, el que ama al padre o a la madre más que a mí, ¿qué dice? No es digno de mí. El que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Jesús fue muy específico cuando vino y dijo, yo vine a traer espada, división entre familia. ¿Por qué? Porque en este mundo existe una batalla por el hecho de el seguir la razón por la cual existimos en este mundo, que es para glorificar a Dios y exaltarlo a Él por siempre, con el hecho de cualquier idolatría que este mundo tenga que ofrecer. Y esta es una batalla muy fuerte que existe. O la gente va a seguir a Dios, glorificándolo por medio de Jesucristo, o la gente va a seguir otro tipo de ídolo, sea uno mismo, sea el dinero, sea el poder, sea la atención, cualquier cosa que esa sea. Entonces, el hecho de que algo que vaya en contra de Jesús vaya a poner en desacuerdo en tu propia familia, eso es algo que incluso aquí menciona Jesús, que Él promete una oposición tan severa que incluso se va a dar divisiones dentro de la misma familia. Dentro de la misma familia. En cierto sentido podría decirlo que no al nivel de los apóstoles, pero he entendido esa división familiar en mi propio caso. Cuando mi propia familia, por el hecho de serme un cristiano protestante, se hizo que me separen de ellos. Y es entendible. Duele, obviamente, porque son familiares, gente que he crecido con ellos, pero el hecho de que ahora me consideren una persona diferente o incluso amigos, cuando me hice cristiano, varios de los amigos que tenía desaparecieron. ¿Por qué? Porque ya no teníamos el mismo sentido común de buscar lo que realmente era importante. Antes de Cristo, para mí importante era cualquier cosa que este mundo tenía que ofrecerme. Ahora, al estar en Cristo, lo importante era única y exclusivamente Él. Y cuando quería decirles, ahora mira, esto es importante, la gente que estaba en el mundo decía, no, eso para mí no lo es. Si es que tú vas a seguir por ese camino, yo me voy por otro, porque no me interesa por dónde estás yendo. Va a existir división.
Jesús promete esa oposición. La promesa de que dicen que la familia va a estar unida y que yo y mi casa seremos salvos. Eso es un error, en primer lugar, porque no es una promesa. Y en segundo, porque claramente Jesús especifica aquí que va a haber división dentro incluso de la misma familia por causa de Él. Se describe gráficamente hasta que estaremos al extremo de llegar al odio de Cristo, al igual que a sus seguidores. En esos casos espantosos se denuncia a tribunales paganos que resultaría en la muerte y en la ejecución de familiares y de amigos. Y el versículo 22 me dice la razón. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Jesús pasa de una ruptura familiar a un odio universal a sus seguidores. El hecho de que serán aborrecidos a punto mucho más de que sean del odio que lleve hasta la muerte. A ese nivel, el pueblo de Cristo a menudo se ha enfrentado a un odio irracional por el mundo que odia a Dios. Y la razón es por causa de Jesucristo, por causa de Él. Nuevamente, porque el hecho de que existe una sola prioridad en este mundo, la razón por la cual fuiste creado, es para honor y gloria de Cristo. Y si es que no haces eso, entonces el mundo entero está en contra de ti. Todos están en contra de ti. El nombre de Cristo es algo que realmente implica obediencia absoluta. Si es que Él dio su vida por ti, lo mínimo que tienes que hacer es dar tu vida entera por Él. No porque tengas que hacerlo, sino porque quieres hacerlo. En respuesta de su amor y misericordia, eso es lo que haces. Pero al mundo no le va a gustar en lo absoluto que tú hagas eso. Y va a hacer todo lo que sea necesario para destruirte. Y esto es algo que estamos viendo poco a poco en este país también. Como leyes se están presentando al punto de que si es que tú no estás a favor de cierto grupo o si es que tú no estás a favor de cierta actividad, entonces no estás con lo que la mayoría de personas dice. Entonces poco a poco esto se está empujando hasta el hecho que se va a dar, el hecho de que la fuente de información que está sacando que va en contra del mundo es la palabra de Dios. Es decir, que todos los que se aferren a la palabra de Dios están yéndose en contra de lo que nosotros como mundo queremos ir. Por ende, tenemos que eliminar a los seguidores de la palabra de Dios y a la palabra de Dios. Y ahí es donde se va a poner a prueba tu fe. En estas circunstancias de una extrema hostilidad, Jesús busca a sus seguidores que sean firmes. Jesús busca fidelidad aun cuando se sabe que las consecuencias más severas pueden ser la muerte. Pero incluso en ese sentido, no tenemos que tener miedo por lo que la gente nos pueda hacer. Porque lo peor que pueden hacernos es ¿qué? Matarnos. Y digo que eso es lo peor por el hecho de que el Señor claramente nos mencionó, que no tengas miedo por alguien que pueda quitarte la vida. Al que debes de tenerle miedo es el que tiene el poder de tu vida y de tu alma. El que puede destruir tu alma en el infierno por toda la eternidad. Ahí es una gran diferencia. Y menciona que el que persevere hasta el fin será salvo. Hasta el final. Significa no solo el final de algún periodo de tiempo, sino hasta el final de la prueba, de las persecuciones. El verdadero discípulo va a seguir a pesar de las dificultades, a pesar de las situaciones. Fue en tiempos de persecución incluso que la iglesia fue fortalecida. Es en tiempos de persecución donde realmente se filtran a los verdaderos creyentes. Te apuesto que cuando la persecución inicie aquí en Estados Unidos, muchas de esas mega iglesias van a quedar vacías. Muchas de esas iglesias donde la gente va por montones a querer que les hagan cosquilleos en los oídos, van a terminar, cualquier cosa van a hacer con esos edificios, pero no va a haber gente ahí. Porque es en esos momentos donde se va a probar la verdadera fidelidad de un seguidor de Cristo, de un cristiano que ha nacido nuevamente. La salvación se puede usar en lo que menciona aquí en varias maneras, y lo hemos visto en usar en aquellos que han sido salvados por enfermedades o cosas similares. Jesús no está hablando aquí en este contexto de la salvación de la persona. No es el hecho de que vas a ser salvo porque pasas por tribulación. No, la salvación se obtiene por el trabajo culminado de Jesucristo. Aquí está hablando acerca de la salvación de una persona puede encontrar en medio del rescate que se da en estas tribulaciones. Y Jesús afirma esa promesa de la persecución en Mateo 10:23, donde dice,
Pero cuando os persigan en esta ciudad, huid a otra, porque en verdad os digo, no terminaréis de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Entonces, Jesús aquí también aclara el hecho de que Él no aboga por una mentalidad de víctima pasiva, el hecho de que no alientes a la gente a que te martiricen, por ponerlo de esa forma, sino que el hecho de que la idea principal es que tú compartas el Evangelio. Si estás siendo a punto de ser mártir en este sitio, de preferencia escapa, muévete de ahí para otro, porque vas a ser más útil vivo que muerto. No debes buscar ser martirizado innecesariamente. Así actuó incluso Jesucristo, así actuó Pedro, así actuó Pablo. ¿Recuerdan cuando Pablo se escapó porque lo iban a matar? Es el hecho de, nuevamente, que seas inteligente, de que seas astuto, de que no te dejes martirizar de gana. Cuando un discípulo se encuentra en un lugar hostil, no es su función de seguir ofreciéndose para el maltrato y la muerte. El cortejar innecesariamente el martirio no es un camino del cristiano. Jesús llama a sus seguidores con valentía, pero no a la necedad. Los creyentes deben buscar el hecho de compartir el Evangelio, no solo buscar la persecución. Y menciona el hecho de que no terminarás de recorrer a Israel hasta la venida de Cristo. Este es un versículo, cuando lo estaba estudiando, es un poco controversial porque cuando analizas lo que menciona aquí es el hecho que Jesús está enviando a sus apóstoles a que prediquen el Evangelio a la nación de Israel, al pueblo de Israel. Y menciona aquí que es hasta la venida de Cristo. Entonces, ¿se está refiriendo a la segunda venida de Cristo? Porque si fuera así, eso implicaría que ya regresó y que el Evangelio fue compartido con Israel y con todos ellos, pero en las Escrituras mencionas que el Señor todavía está por venir. Entonces, el énfasis que está, el alcance es limitado a la misión de Israel. El libro de los Hechos muestra cómo la aplicación de este principio contribuyó a una rápida difusión del Evangelio. Si bien Israel era una nación pequeña, es un territorio de 75 millas de ancho y 100 millas de largo, eso es realmente pequeño, aún queda un área significativa por descubrir por ellos, los apóstoles en ese entonces, pero aquí lo que Jesús está queriendo decir es implicar la urgencia de la importancia de compartir este mensaje. Ciertamente el contexto no se refería a la segunda venida de Cristo, sino al énfasis de continuar con la misión, y la mención de la venida de Cristo funcionaría en un testimonio para su predicación. Ahora, los teólogos consideran que la venida, a lo que él se estaba refiriendo ahí, es el hecho de que posiblemente se refería al terrible juicio que cayó sobre los judíos en el año 70, cuando el templo fue destruido. Terminaron con la destrucción total de Jerusalén, haciendo esclavos a 90,000 judíos y despojando permanentemente a la nación de su tierra. En este argumento, la venida del Hijo del Hombre vendría a ser el hecho de lo que Mateo explica, la culminación de la obra de Jesús, que es su muerte, su resurrección y su ascensión, lo cual culmina con la destrucción del templo. Entonces, la segunda venida, las palabras van a encontrar una máxima manifestación en los días de la tribulación, cuando el Evangelio sea llevado por todo el mundo antes de que Jesucristo regrese con su gloria a toda la tierra. Mateo 24:14 menciona incluso esto, el hecho de que este Evangelio del reino se predicará por todo el mundo, como testimonio a todas las naciones, no solo los pueblos de Israel, sino a todas las naciones. Y entonces, ¿qué es lo que menciona? Vendrá el fin. Jesús estaría diciendo que los discípulos deben continuar con la tarea que les envió y además que ciertamente que no lo habían completado, sino que tienen que expanderlo por el resto del mundo. En este contexto, el ministerio posterior a la resurrección es mejor verlo como una referencia a la misión judía perpetua, incompleta, que todavía no se da. En otras palabras, Cristo regresará el momento en que todo se haya completado, que el Evangelio se haya esparcido. Cristo regresará antes de que sus seguidores hayan evangelizado completamente a todos los judíos, pero deben mantenerse así durante toda la era de la iglesia. La evangelización continúa y no se ha detenido. Y esta persecución será hasta la venida de Cristo. Si bien los creyentes en diversas partes del mundo están experimentando lo que es la persecución, la indicación del final de los tiempos es el hecho de que estamos cerca. En diferentes partes del mundo existe persecución a diferentes niveles, y es por el hecho de que se persigue a aquellos que siguen a Cristo. Las Escrituras proféticamente señalan que en los últimos días habrá un gobierno, habrá una sola religión establecida por el anticristo, que trabajarán juntos para controlar el mundo.
En Apocalipsis 3 se describe el tiempo durante el periodo de la tribulación, cuando el gobernante mundial, que es el anticristo, obligará al mundo a adorarlo únicamente a él y a su imagen. El controlar la religión mundial, la economía mundial, un gobierno mundial, y usar esos tres para seguir a los fieles de Cristo, va a ser un tiempo bastante terrible. También habrá en ese tiempo una decadencia del amor y la lealtad de familiares. Y es por eso que entiendes el hecho que Padre entregará al Hijo, el Hijo entregará al Padre. Las tres instituciones que Dios estableció en este mundo, el hogar, el gobierno humano y la iglesia, en los últimos días estas tres instituciones se opondrán a la verdad que viene a ser Cristo. Así que entendemos que Mateo escribió esta sección y quiso poner las escrituras para advertir a los apóstoles de ser sabios ante las persecuciones, evangelizando a pesar de que perderían todo y a pesar de que incluso les vaya a costar la vida por ser seguidores de Cristo. Pero tenían que hacerlo esto nuevamente y continuar dando este mensaje a todo el mundo. Considera que Mateo está escribiendo a un grupo de judíos acerca de este evento. Entonces lo que le está queriendo decir a estos judíos es el hecho que si los apóstoles sufrieron persecución, si los apóstoles perdieron por causa del evangelismo, los judíos cristianos que habían recibido este evangelio, esta información de parte de Mateo, estos receptores, debían reconocer que ese es el mismo estilo de vida que ellos tenían que enfrentar. Si es que esto pasó con Jesús, esto pasó con los apóstoles, sabiamente ustedes tienen que aprender a lidiar con esto. Sin duda, las palabras de Mateo 10 serían muy valiosas y significativas para los apóstoles, serían muy valiosas y significativas para los judíos cristianos que recibieron el evangelio, leyeron este documento, pero nosotros hoy podemos aprender que estas palabras, aunque su principal interpretación y aplicación son para los siervos de Dios en ese tiempo, también nos aplica a nosotros aquí en el futuro. No importa cuán difíciles sean nuestras circunstancias, podemos convertir la oposición en oportunidades para testificar. Por más de que nos ataquen, por más de que pongan en tela de juicio el mensaje del evangelio, nosotros tenemos que vivir con dignidad. Podemos confiar que el Espíritu de Dios nos va a ayudar en esos momentos, enseñando con la palabra de Dios que espero estés estudiando y que nos va a ayudar en momentos que vamos a testificar en presencia de otros. Juan 14:26 menciona por el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Debemos compartir el Evangelio con un mundo que se está volviendo cada vez más hostil. El miedo al rechazo, el miedo a la vergüenza, el que te tuerzan los ojos, el hecho de que te boten el tratado tal vez a la basura, realmente viene a ser un chiste en comparación con lo que sufrieron los apóstoles, con lo que ha sufrido mucha gente en la historia de la iglesia. Así que no tenemos justificativo para no evangelizar. Así que sabiamente tenemos que proclamar el mensaje de salvación de Cristo. Sabiamente tenemos que anunciar el hecho de que Cristo vino, Él dio su vida por nosotros. Tienes perdón en Él. Cuando vas a Él con un corazón arrepentido, confías única y exclusivamente en lo que Él hizo. Pero también tenemos que anunciar que si tú rechazas ese mensaje, déjame decirte que Jesús va a venir nuevamente. Y si es que tú no eres un hijo adoptado de la familia de Dios, lamentablemente vas a encarar el castigo eterno por parte del Padre. Y esto es un mensaje que va a ser cada vez más difícil mientras que esta sociedad se está yendo más y más en contra de la palabra de Dios. Pero no por eso vamos a tener miedo, porque tenemos un Dios que está con nosotros. Grande es aquel que está en nosotros, que cualquier cosa que el mundo tenga para contra nosotros. Amén. Padre, Señor Todopoderoso, gracias te damos por el hecho de que tú viniste a este mundo, salvaste, Señor, a todos los que buscan de ti. Y te pedimos que, Señor, que tú nos des esa valentía para compartir ese mensaje, el proclamar el mensaje de salvación. El no tener miedo a persecuciones, no tener miedo a circunstancias, Señor, sino que con valentía compartir acerca de ese precioso regalo que tú diste por nosotros. Mientras tanto, Señor,
Ayúdanos a memorizar tu palabra, ayúdanos a recordar las Escrituras. Danos esa mentalidad donde podamos ir ante ti, Señor, a leer acerca de ti y recordar ese mensaje valioso, Señor, y guiar a la gente con astucia, y guiar a la gente con sabiduría a conocer más de ti, Señor. Utilízanos como herramientas de tu gloria, para honor y gloria de tu nombre. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Y todos dicen...